Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y lo vamos a hacer juntos. Aquí estamos de nuevo, un día más, jueves 14 de septiembre, año 2023. Así que ya estamos en la mitad del mes de septiembre, en una semanita ya se nos va el verano. Y bueno, y vamos a ir sumando, contando. Lo bueno de todo esto es que sabemos siempre que estamos en las manos de Dios, que nuestra vida, nuestro futuro siempre está preservado en la voluntad de Dios, lo que Él ya preparó para nosotros. En Cristo estamos predestinados al fin que Él tiene para cada uno. Y nuestra parte, pues ahí nos toca a nosotros estar ocupándonos en lo que Dios ha provisto. Y una de las cosas fundamentales, esenciales, es que nos llenemos de su palabra, que cada día podamos estar escuchando su voz. Esa es la necesidad que tenemos para nuestras vidas. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando en todas estas cosas. Vamos a dejar que Dios trate nuestras vidas con su palabra. Comenzamos orando. Señor, muchas gracias por este tiempo, este momento que tú nos das, Señor, en el que podemos reunirnos, abrir tu palabra, tener, Señor, este momento de escuchar tu voz, de poder estar recibiendo, Señor, el mensaje que tú tienes. Háblanos y trata, Señor, con cada uno para que podamos, Señor, recibir solamente lo que tú quieres, lo que tú nos hablas, Señor. No queremos despistarnos con nuestros asuntos, queremos estar realmente escuchando todo lo que tú tengas que decirnos en este momento. Háblanos porque aquí estamos tus hijos preparados para escuchar tu voz. El Espíritu Santo, Señor, nos va a enseñar, confiamos en Él y por eso preparamos y disponemos este tiempo delante de ti, Señor. A veces nos cuesta entender cosas, pero tú, Señor, nos vas a estar hablando, vas a estar guiándonos y confiamos, Señor, en que todo lo que viene de ti, de parte tuya, va a ser algo que tú, Señor, vas a hacer en su momento. Y por eso te pedimos, Señor, tu dirección. Confiamos en ti, Señor, y queremos pedirte que nos guíes en este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que se conectan ahora en este momento. Habla a cada uno, Señor, según las necesidades de cada uno. Queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, estés haciendo todo en nuestra vida. Por eso, Padre, guíanos, confiamos en ti. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos, hermanos, como habéis visto la carátula de introducción, vamos a estar estudiando personajes de la Biblia y nos toca seguir con la vida de Jonás. Vamos a estar ahí estudiando la vida de Jonás. Estamos en un punto interesante. Estamos en un punto ahí que, bueno, vimos la reacción de Jonás ayer cuando todo Nínive se arrepiente y tú dices, bueno, eso es genial, ¿no? Ahí los ninivitas se han arrepentido. Imagínate si tú predicas la palabra del Señor y se arrepiente toda una ciudad entera. Qué satisfacción, qué gozo, qué alegría ver como unas personas que estaban perdidas y creen y se van a salvar. ¿Y qué hizo Jonás? Lo leíamos capítulo 2 de Jonás, versículo 1 y 2, dice ahí, y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hasta tal punto estábamos leyendo ahí en el versículo 3 que le está diciendo a Dios, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí estábamos estudiando el último día y no hemos terminado en este tema porque ahora vamos a ver la respuesta de Dios, qué es lo que Dios le dice. Así que va a ser muy interesante, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, nos quiere hablar. Pero ahí estamos en el chat en directo y antes de que nos pongamos con el estudio hemos orado. Déjame que mire en el chat en directo y tengo ahí a hermanos que han escrito. Tengo por ahí a Benito. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito.
Maritza Cárdenas, buenas tardes con todos. Y Pastor Luisa Rodríguez dice: buenas noches, Pastor Víctor y todos mis hermanos en Cristo. Y ahí está Rosario, Paco, buenas noches a todos mis hermanos y un abrazo. Y también tengo por aquí a... Espérate que se me fue el cursor para arriba. A Yalicatu, buenas noches mis hermanos y muchas bendiciones. Y tengo por aquí a Trini, buenas noches, bendiciones. Y Trini y Joan, es que soy muy malo para los nombres, se me olvidan. No estoy seguro. Trini me acuerdo bien y Joan no estoy seguro, ahora me confirmáis. Beatriz, buenas noches querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, mi amada familia en Cristo Jesús, un abrazo. David, dice David, buenas noches, ahí está Liliana, David, los niños supongo, David y Daniela, bienvenidos. Y ahí está también Magdalena Navarro que ha escrito buenas tardes, pastor, bendiciones. ¿Qué más tengo por aquí? A Juan Bermudo, que el Señor os bendiga a todos mis hermanos, os amo a todos. Robert Lando, buenas noches a todos. Pues ya está, ¿no? Sí, esos son los mensajes que han... Sí, Trini y Joan, ahí lo dije correctamente. Es que a veces temo porque le cambio el nombre a la gente. El martes antes de ayer mencioné a un hermano y le cambié el nombre y conforme hablo me doy cuenta, digo, me parece que le estoy cambiando el nombre. No, ahí me acordé. Trini y Joan, Joan y Trini. Bienvenidos a todos mis hermanos, gracias por apoyarme, estar ahí, vuestras oraciones, y ahora vamos a escuchar la voz del Señor. Jonás, capítulo 4, vamos a leer el versículo 4, vamos a ver la respuesta de Dios a la reacción de Jonás. Se arrepiente todo un pueblo y Jonás quiere morirse. Imagínate, ¿no? Qué reacción más extraña, pero tratábamos de ponernos un poco en la piel de Jonás para comprender. Y humanamente se comprende. ¿Por qué? Porque el judío tiene graves prejuicios en cuanto a que ellos se creen los escogidos por Dios y que son los únicos que se van a salvar y todos los demás están destinados al infierno y son malvados, y el judío ni quería entrar en contacto con un gentil porque se contaminaba, creía él, ¿no? Y además de eso estábamos explicando que Nínive son sirios y entonces son sus enemigos, y ellos han visto cómo han asesinado, cómo han matado, cómo les han llevado cautivos. Hace años, en un viaje que hice en Holanda y estaba alojándome en casa de unos hermanos, me habían invitado a estar allí, hablo de hace años, y estuve con unos hermanos y justo era una población que estaba muy cerca de la frontera con Alemania, y simplemente desde la casa en la que yo estaba a la frontera con Alemania había metros, era un bosque y el bosque ese ya era la frontera. Y me acuerdo que un día estábamos hablando ahí con los hermanos y claro, en estos lugares hay muchas cosas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. Y al encontrar uno de estos lugares que recordaba la Segunda Guerra Mundial, los hermanos comenzaron a explicarme y me dijeron, claro, es que Holanda, dice, sufrimos mucho en la Segunda Guerra Mundial. Muchas de nuestras ciudades quedaron totalmente destruidas, porque hay ciudades en Holanda como Rotterdam y algunas ciudades que tú vas por ellas y lo ves todo muy nuevo. Y claro, nos explicaron que es que en la guerra se destruyó casi toda la ciudad y fue reconstruido todo de nuevo. Por eso hay ciudades en Holanda que las ves muy antiguas y hay ciudades que las ves muy nuevas, y la causa era esta, porque fue todo reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y yo me acuerdo que le pregunté a unos hermanos, les dije, bueno, ¿y cómo se llevan los holandeses con los alemanes? Porque como esta población, que son vecinos, está en la frontera, o sea, es cruzar con el coche 2 calles y estás en Alemania. Digo, ¿y cómo se lleva? Y ellos me dijeron, dice, hombre, dice, no te vamos a mentir, los cristianos no deberíamos ser así, pero hay resentimiento
Hay algo que queda ahí guardado, sobre todo en eso, en las personas que no son cristianas. Es como mantenemos las distancias, se tiene en cuenta lo que ocurrió. Bueno, pues claro, humanamente hablando esas cosas se entienden. Humanamente los cristianos no, ya hemos sido llamados a perdonar, a olvidar, a dejar atrás todo lo que se nos haya hecho. Pero fíjate Jonás, ¿dónde estaba? Es un profeta de Dios, no te olvides. Y Jonás está pensando, mira, tengo tanto disgusto porque se han arrepentido y tú los has perdonado, que sabes qué, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Bien. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le responde Dios? Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le responde con una pregunta. Dios le hace una pregunta. Jonás expresó su ira y quiero que te acuerdes, que pienses en una cosa. ¿Hacia dónde está dirigido el enfado de Jonás? ¿Hacia quién está dirigido el enfado de Jonás? Hacia Dios. Esto no lo perdamos de vista. No ignoremos con quién está enfadado Jonás. Porque ¿quién es el que ha perdonado a Nínive? ¿Quién es el que les está dando otra oportunidad? ¿Quién les está dando la vida? Dios. Entonces el gran disgusto que Jonás tiene es contra Dios. A veces nos enfadamos contra Dios porque no entendemos la forma en la que Dios obra. A nosotros nos gustaría que Dios actúe de otra manera y nos enfadamos. Pero nuevamente a mí me sorprende el Dios tan grande, tan bondadoso, tan misericordioso y otros muchos adjetivos, ese Dios tan especial que tenemos. Porque, a ver, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo yo? Que no soy nada. ¿Cómo me atrevo yo a venir y quejarme a Dios como Jonás estaba quejando? No estamos juzgando ni criticando a Jonás, sino que nos estamos viendo reflejados en Jonás, que no sea que nosotros a veces hayamos actuado de esa misma manera. ¿Y cómo me atrevo yo a venirle a Dios y reclamarle y hablarle de esa manera? Ahora, mira, ha ocurrido lo que yo decía cuando yo estaba en mi tierra. Por eso yo me quería huir para Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Por eso, Señor, ahora te pido que me quites la vida, mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué está haciendo Jonás? Se está quejando a Dios, le está hablando mal a Dios. Yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. ¿Y ese es motivo para enfadarse? ¿Para reclamarle a Dios? Bueno, a veces nos comportamos así con Dios. Él nos da todo lo mejor, nos da su inmenso amor, su perdón, nos cuida, nos da una segunda oportunidad, nos perdona. Y nosotros, por una rabieta, por nuestra limitación a la hora de ver algo, tenemos muy limitada nuestra visión, vemos lo que está delante de nuestros ojos, por lo que sea nos enfadamos y le hablamos a Dios como si fuera un igual a nosotros, y Dios no es un igual a nosotros. No nos olvidemos que Dios es el Señor de señores, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, el Juez supremo a quien todos van a tener que dar cuenta. Pero le hablamos así, enfadados, ¿no? ¿Y cómo reacciona Dios? Bueno, pues un hombre seguramente reaccionaría con enfado y le diría a una situación como esta: oye, ¿y tú quién te crees que eres para hablarme a mí así? ¿Qué te has creído? Y se enfadaría, ¿no? Y diría, oye, pero Dios tiene tanta paciencia con nosotros que Dios le responde con una pregunta. Una pregunta que, si te diste cuenta, pues lo que está buscando es la reflexión. O sea, Jonás reflexiona. A ver, piensa lo que estás diciendo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Se apesadumbró en extremo y se enojó hasta el punto que quería morirse ya, porque Dios había perdonado a todos estos de Nínive. Ayer estábamos hablando de los sentimientos, de las emociones, ¿te acuerdas? De hecho, hablamos el martes, ayer miércoles hablamos de eso. Ahora os recuerdo otra vez lo que estábamos hablando en estos días atrás, de que nosotros no somos dueños de nuestras emociones, no las controlamos. Quiere decir que las emociones surgen,
dependiendo de tu forma de pensar, de las circunstancias, de lo que ocurre a tu alrededor, pues las emociones fluyen. Ahora bien, yo no puedo controlar lo que sale en ese momento dado. El apóstol Pablo decía, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo controlar la ira. En un momento dado me surge, una parte de nuestro carácter como hombres. Los sentimientos y las emociones aforan, salen según las circunstancias, ¿no? Pero podemos controlar, después de que salieron las emociones y los sentimientos, ahí tenemos que controlar lo que viene a continuación. Decíamos, el amor no es un sentimiento, el amor provoca sentimientos, pero no está fabricado de sentimientos. Eso lo quisimos dejar bien claro. El Señor nos quiso hacer entender de que el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una motivación. ¿Que el amor provoca emociones y sentimientos? Sí, claro, por supuesto. Pero no es una emoción ni un sentimiento, porque el amor tú lo decides, tú decides si amas o no amas, tú decides lo que vas a hacer. Perdonar a alguien no está sujeto a si lo sientes o no, es una decisión. Tú dices, es que no siento perdonar a esta persona, me ha hecho mucho daño. No, y te entiendo, claro, yo tampoco lo sentiría perdonarle, pero aunque no lo sienta, lo voy a perdonar. Entonces es una decisión. Y aquí Jonás, decíamos ayer, se está dejando llevar por sus emociones. Es normal que él de pronto se sienta mal, por lo que hemos explicado, su posición como judío. Él cree que los gentiles, él ve que sus enemigos, aquellos que le odian y que le han causado tanto daño a él y a su nación, ahora sin más se arrepiente y son perdonados. Es normal que se sienta mal y las emociones fluyan de esa manera. Pero Jonás, eres un profeta de Dios. Conoces a Dios y tú mismo estás diciendo, tú sabes que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. Tú sabes que si estás aquí de pie delante de Dios es porque Dios es misericordioso y Él te ha perdonado. O sea, tú sabes que si Dios te perdonó a ti, tienes que perdonar a los hombres sus ofensas. O sea, sería injusto que Dios te perdonó todo y tú no eres capaz de perdonar a otro cualquier cosa que te haya hecho. Entonces Dios le hace una pregunta para que Jonás reflexione. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, piénsalo. Piensa si tiene justificación lo que estás haciendo. ¿Realmente crees que está justificado para que te enfades de esa manera? Los sentimientos han fluido. Jonás ha hablado. Bueno, ahora Dios quiere llevarlo a la reflexión. Dios hace eso con nosotros. A Dios le gusta hacernos preguntas que nos van a llevar a la reflexión. Porque fíjate, lo importante que es la pregunta. Si Dios le dice a Jonás, y podía haberlo hablado hasta enfadado Dios, oye, ¿cómo que te comportas así? ¿Realmente quién te crees que eres para hablarme así? Dios le podía haber dicho, Dios es soberano. Y tiene toda la razón. Pero Dios le puede decir, Jonás, estás equivocado, mira lo que estás haciendo, y haberle hablado así. Pero fíjate qué sabio es Dios, que una pregunta, antes de que yo te diga lo que está bien y lo que está mal, yo quiero que lo pienses. Estás actuando motivado por tus sentimientos y tus emociones. Pero ahora yo quiero que lo reflexiones. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has hecho bien en enojarte tanto? ¿Crees que es lógico tu reacción? A Dios le gusta hacernos preguntas, porque cuando Dios nos pregunta algo nos obliga a pensar, a meditar, a reflexionar. Si Dios directamente nos dice esto está mal, esto está bien, a veces, ¿sabes cuál es nuestra reacción? Nos ponemos a la defensiva. Aún nos sentimos más ofendidos. Pero si Dios te hace una pregunta y tú empiezas a pensar esa pregunta y empiezas a meditar lo que Dios te ha dicho, tu corazón de pronto va a empezar a plantearse cosas. De pronto en tu mente vas a empezar a decir, bueno, quizás me he pasado, quizás me equivoqué, y empiezas a cambiar. Porque Dios lo que busca es eso, que aprendamos, que cambiemos nuestras maneras erróneas de pensar y de comportarnos.
¿Recuerdas algunas preguntas que Dios hizo en la Biblia? La Biblia está llena de preguntas y esas preguntas son para nosotros. La pregunta que Dios le ha hecho a Jonás vale para nosotros. Cuando te enfadas contra Dios, cuando te enfadas contra alguien en unas circunstancias de la vida, esta pregunta grábatela en el corazón porque en algún momento te va a ser útil. Víctor, a ver, ¿realmente estoy haciendo bien en enfadarme tanto por esto? Ahí Dios nos quiere llevar. Mira, me acuerdo de una pregunta. ¿Sabes cuál es una de las primeras preguntas de la Biblia? A ver quién se acuerda. Génesis, capítulo 3. La primera pregunta que aparece en la Biblia. Bueno, ¿qué Dios hace en la Biblia? A ver quién se acuerda. Estoy seguro que ya algunos están escribiendo en el chat en directo. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hicieron? Al darse cuenta que estaban desnudos, cuando tomaron conciencia de su desnudez, el pecado les quitó la inocencia. El pecado le quita la inocencia a la persona. Los niños son inocentes y hasta que van tomando conciencia, entre otras cosas, de lo que es pecado. Un niño, tú le quitas la ropita ahí en la playa y no tiene problema en bañarse desnudo, no piensa, qué vergüenza, estoy desnudo. Así estaba Adán y Eva en el paraíso. Vivían en un estado de inocencia, no conocían el pecado. Pero cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y cuál es la pregunta que Dios les hizo? Ahí Paco y Rosario la han respondido, y Juan Bermudo también. ¿Dónde estás tú? Esa es la primera pregunta que hay en la Biblia, que Dios le hizo a Adán y Eva. Dios sabía dónde estaban. Tú no te puedes esconder de la presencia de Dios. Pero Dios les hizo una pregunta. No era para que le dijesen, estamos aquí. No, era para que declarasen por qué se escondieron, qué es lo que ha ocurrido. Entonces Dios les preguntó, ¿dónde estás tú? Y entonces dijeron, nos hemos escondido, porque oímos que venías y como estamos desnudos nos dio vergüenza y nos escondimos. Y Dios le hace otra pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntas para hacernos reflexionar. Un poco después, Génesis 4, Dios hace otra pregunta. Hay algunos hermanos, ya he visto, que habéis estado respondiendo a esta. Génesis 4, Dios hace otra pregunta. En este caso, a un hijo de Adán y Eva le preguntó algo. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está tu hermano Abel? Eso le preguntó. Y Caín, que fue a quien le hizo la pregunta, respondió, ¿y yo qué sé? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Le estaba mintiendo a Dios. Otro que se pensaba que a Dios se le puede engañar, se le puede manipular. Pero Dios también le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Dios nos hace preguntas. Más preguntas en la Biblia. Hay una que siempre me ha resultado muy especial por la situación. Es la pregunta que Samuel le hizo a Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11, cuando Dios le da instrucciones a Saúl a través de Samuel, el profeta, y Samuel le dio instrucciones, le dijo, espérate estos pocos días, que yo voy con Dios y después vuelvo y ofreceremos sacrificios a Dios. Espérate. Y pasaron los días que Samuel le había dicho, en los que volvería para hacer sacrificio. Pero en ese día que cumplía el plazo, y Samuel vino, solo que Saúl ya estaba impaciente y el día avanzaba y Samuel no viene. Y entonces Saúl, por su cuenta, decidió ofrecer sacrificio a Dios. Humanamente, y aún algunos cristianos van a justificar a Saúl. Porque Saúl, ¿qué hizo? Estaba viendo que el pueblo se le desertaba, los filisteos estaban reunidos para hacer guerra contra ellos, para atacarles, y el pueblo tenía miedo y Samuel no viene. Han pasado días. Dijo que vendría hoy, no ha venido todavía. Bueno, pues espérate hasta que acabe el día, ¿no?
Sí, pero es que no podemos esperar más. El pueblo se me deserta, se están marchando, los enemigos amenazan. Vamos a hacer sacrificio a Dios nosotros. Vamos a hacer a Dios, culto a Dios. Pero Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl, espérate a que el profeta venga. Saúl era rey, no era sacerdote, no tenía autoridad para ofrecer sacrificios. Dios ha establecido un orden en su iglesia, en el pueblo, en su iglesia. Dios establece un orden y Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y aquí se trataba de confiar en Dios. Y Saúl no confiaba en Dios. 2 veces ocurrió que Dios le dijo a Saúl, haz esto, y Saúl no lo hizo. Tenía su propio criterio. Dios no puede contar contigo si tienes tus propios criterios y no estás dispuesto a obedecerle a Él. Cuando Dios te manda algo, si tú le cuestionas y tienes tus propios criterios, Dios no puede contar contigo. Entonces Dios le hizo una pregunta a Saúl. Fue Samuel quien se la hizo, pero Dios está tratando. Primer libro de Samuel 13:11. La pregunta es, ¿qué has hecho? Esa fue la pregunta. Fíjate qué preguntas más sencillas, más simples, ¿no? A Adán y Eva le preguntó, ¿dónde estás tú? A Caín le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? A Saúl le preguntó, ¿qué has hecho? Cortita la pregunta. Pero estas preguntas buscaban llevar a estas personas a la reflexión, a que mirasen un poco más en profundidad para que se diesen cuenta del error que estaban cometiendo. Saúl no estaba entendiendo, porque ¿qué respondió Saúl? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ofrecimos sacrificio a Dios. Sí, pero no te pregunté para que me respondas esto. A la pregunta Saúl tenía que haber reflexionado. Pues he ofrecido sacrificio cuando Dios me dijo que no lo hiciese, que me esperase. Esa reflexión tenía que haberle llevado a Saúl a decirle a Samuel, Samuel, perdóname, Señor, perdóname, es cierto, me he equivocado. Pero no, Saúl quiso justificarse. Saúl trató de buscarse una justificación. En el otro caso que os he mencionado, segundo libro de Samuel capítulo 12, con Saúl también pasó igual. Dios dijo, destruye a todos los enemigos, los animales, todo, no te quedes botín, no te quedes con nada. Y cuando volvió Samuel, escuchó el balido de los animales que les habían perdonado la vida. Y entonces le dijo a Saúl, ahí Samuel hizo otra pregunta. Antes de que Samuel diga nada, Saúl le dice, he hecho todo lo que Dios me pidió que hiciese. Y viene la pregunta de Samuel, ¿y qué es esto que oyen mis oídos? El balido de las ovejas y del... ¿Qué es esto que oyen mis oídos? No, bueno, hemos perdonado la vida a algunos animales para ofrecer sacrificio a tu Dios. El pueblo le perdonó la vida a algunos animales para ofrecer sacrificio a tu Dios. La pregunta buscaba otra vez la reflexión, pero la pregunta que te quería hacer es la que le hace entonces Samuel a continuación. ¿Por qué no obedeciste la voz de Dios? ¿Por qué no le hiciste caso? El otro día estábamos recordando, ¿en qué estudio fue? Fue la predicación del domingo. En la predicación del domingo hablábamos de la importancia que tiene la palabra de Dios y de no desecharla. Y en el pecado de David, cuando Natán viene a hablar con David, le hace una pregunta allí. No le dice, ¿por qué cometiste adulterio? ¿Por qué cometiste asesinato? ¿Por qué? No dijo, no mencionó el pecado en sí mismo, sino que le hizo una pregunta. Eso está en 2 de Samuel 12. Antes me parece que lo he dicho con lo de Saúl. No, lo de Saúl es en primer libro de Samuel. Allí Natán le pregunta a David, ¿por qué has despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? Esa fue la pregunta que le hizo.
el pecado de David, el fondo, ¿cuál era la causa? ¿Cuál era el efecto? Sí, el efecto fue el adulterio, la mentira, el asesinato, la hipocresía, pero la causa fue que David despreció la palabra de Dios. Y también le dijo otra pregunta, aparece en el mismo capítulo: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Más preguntas. Una pregunta, si os acordáis de alguna pregunta así clave y la queréis escribir ahí en el chat en directo, adelante. Pero me estoy acordando de una que siempre ha sido de mucha enseñanza, que es la pregunta que Dios le hizo a Isaías. ¿Quién se acuerda de lo que Dios le preguntó a Isaías? En realidad la pregunta no fue directa a Isaías, fue una pregunta como que quedó en el aire, pero que respondió Isaías inmediatamente. ¿Quién se acuerda? La pregunta quedó en el aire porque es como que Dios se la está formulando a sí mismo, es como una pregunta retórica. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí se queda la pregunta. Isaías se da por aludido. Ahí Juan y Laura la han escrito rápidamente. Isaías se dio por aludido, esa pregunta es para mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hace poco os decía, yo cuando leo en la Biblia preguntas como estas, o cuando leo expresiones de Jesús en los evangelios, como diciendo quien quiera que, yo siempre digo, esto es para mí. Yo siempre me apropio la palabra de Dios. Yo sé que esa pregunta es para mí, que esa promesa es para mí, que esa declaración es para mí. Recuérdalo, la palabra de Dios es para ti, es viva y eficaz, y cuando Dios habla, eso va para ti. No va para el hermano que está al lado tuyo, sí, también va para él, pero me refiero que no pienses esto es para mi hermano, no, piensa esto es para mí. Apropiátelo, quédatelo para ti. Isaías 6. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús formuló preguntas. ¿Te acuerdas una que le hizo una vez a los apóstoles? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí dicen, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otro que alguno de los profetas. Pero la pregunta que Jesús le hace a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso está en Mateo 16. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Muy buena pregunta que Dios nos hace a nosotros. Porque tú puedes decir, sí, no, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sí, pero estas preguntas, recuerdan, buscan una reflexión profunda, que nos pensemos la respuesta. Buscan una reflexión interior que me lleve a no una respuesta simple, sino a meditar, a darle vueltas al asunto. A veces Jesús se encontró con personas, con enfermos. En Mateo 20 te vas a encontrar con uno de esos enfermos que se encontró Jesús y le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Era obvio que muchos de estos buscaban sanidad, pero Jesús preguntaba, ¿qué quieres que yo te haga? A Judas le hizo una pregunta, y esa pregunta tiene mucha profundidad. Lucas capítulo 22. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Esa pregunta se la hizo a Judas, porque venía acompañado de la policía del templo, y la consigna era: al que yo besare, a este tenéis que apresar. Y llega y se va directo a Jesús y le da un beso. Y Jesús le preguntó, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Vaya. ¿Y alguien se acuerda de una pregunta clave en la vida que cambió la vida de una persona? Para que veas que las preguntas de Dios llegan a lo profundo del ser de quien quiere, claro, que lleguen. Ahora veremos a Jonás cómo le resultó la pregunta, ¿no? Pero ¿quién recuerda? Te voy a dar unas pistas. Nuevo Testamento, un tipo que estaba obsesionado con perseguir cristianos y a quien Jesús le salió al encuentro y le hizo una pregunta. ¿Quién se acuerda de la pregunta? Bueno, seguro que ya alguien está escribiendo.
Yo es que me adelanto porque el chat en directo a mí me llega un medio minuto, 40 segundos más tarde. Ahí está, ya me llegaron respuestas. Juan hoy está con el teclado a punto ahí. ¿Por qué me persigues? Y Laura, hoy Laura y Juan se disputan la respuesta. Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Laura. Pues sí, a esa pregunta me estaba refiriendo. Una pregunta que cambió la vida de una persona. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Añadió, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero la pregunta provocó en Saulo un cambio. Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahí Paco, Rosario, Magdalena, todos me escribieron ahí la respuesta correcta. Podríamos seguir viendo, la Biblia está llena de preguntas, preguntas que no buscaban una respuesta así rápida, simple, sino una reflexión profunda. Por eso yo cuando predico me gusta mucho también utilizar la pregunta, es una de las figuras retóricas que yo creo que provocan una reacción más positiva en la persona, ¿no? Más de todo lo que yo puedo decir en algunos momentos, quiero que pienses por ti mismo en lo que tú ya sabes, piénsalo, reflexiónalo. Si estamos enojados contra Dios, Él nos va a hacer la misma pregunta que le ha hecho a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enfadas? Víctor, ¿por qué te enfadas? Y yo ahí enfadado, ¿no? Con el Señor. Señor, es que, mira, yo intento serte fiel y me esfuerzo y me sacrifico en esto y en aquello y mira ahora qué cosas me vienen o qué mal me va en esto y tal y ahí estoy quejándome. ¿Contra qué me quejo? ¿Contra la vida que me trató mal? No, me estoy quejando contra Dios, aunque yo lo esté disimulando, esté utilizando un lenguaje así suave, pero en realidad cuando te enfadas con las cosas que te pasan en la vida te estás enfadando contra Dios. Reconócelo, porque si tú sabes que Dios es quien controla tu vida, Él es tu papá, si tú sabes que todo está bajo su control, hasta tus cabellos están contados, dice el Señor, quiere decir que todo lo que te ocurre y todo lo que sucede está bajo el permiso de Dios. Así que si tienes quejas, estás quejándote a Dios. La fe genuina, el amor auténtico, te van a llevar a que tus emociones y sentimientos surjan descontrolados y te sientes mal. Pero tu amor, tu fe, se van a imponer, porque ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y vas a decir, mira Señor, no entiendo lo que está ocurriendo, pero me siento mal, tú lo sabes, pero acepto, Señor, porque yo sé que me amas, y yo sé que tú tienes conocimiento de lo que me ocurre, y sé que nada viene que me vaya a dañar, todo es para mi bien, así que Señor, acepto lo que tú me das. En nuestras vidas, seguro que muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación, en esa encrucijada. Muchas veces. No entiendo lo que está ocurriendo, Señor, pero como dijo Job, que también estábamos mencionando este día en el estudio, ¿no? Job no entendía lo que estaba pasando, imagínate sus emociones como estaban. Estaba descontroladísimo todo, el sufrimiento, el dolor que estaba experimentando era mayúsculo. Pero que dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job adoró. ¿Por qué adoró? ¿Cómo puedes adorar en unas circunstancias así? Porque él tomó la decisión. No se dejó llevar por sus emociones. Tomó la decisión de lo que iba a hacer en ese momento. No hace mucho os estaba contando nuestro testimonio como familia, cuando tuvimos a nuestra hija Raquel y con 2 meses y un poco más de vida el doctor dijo que se iba a morir. Tenía una coartación aórtica y su situación era crítica, su corazón estaba agotado, estaba encharcado, había estado trabajando esos 2 meses de vida de una forma, bueno, muy por encima de lo normal porque
el paso de sangre de la aorta era muy estrecho y no llegaba bien la sangre a toda la parte inferior del cuerpo, órganos vitales como riñones, hígado, todo. Y entonces el doctor nos dijo que se iba a morir, nos dijo así, se muere, vuestra hija se muere. Y nosotros le habíamos dado gracias a Dios por nuestra hija y pensábamos que la íbamos a tener muchos años, toda la vida, y que nuestra hija creería y serviría al Señor y ahora de pronto el doctor te dice que se muere. Y nos costó asimilar lo que nos estaban diciendo. Tuvimos que reaccionar. Y fue un tiempo después, de camino ya al hospital a Barcelona, que hay una hora de camino, detrás de la ambulancia, fue cuando reaccionamos. Y sin entender lo que estaba sucediendo, no entendíamos el por qué se tenía que morir nuestra hija. Pero por encima de lo que sentíamos, de nuestras emociones, porque tus emociones en ese momento están fuera de control, totalmente fuera de control, pero oramos al Señor y le dijimos: Señor, no entendemos lo que está ocurriendo, no entendemos lo que el doctor ha dicho, no entendemos que Raquel se tenga que morir, no lo entendemos, porque creímos que tú nos dabas esta hija para verla crecer y que se hiciese una mujer y nunca que nos precediese la muerte a nosotros. Lo normal es que los padres se vayan antes que los hijos de este mundo. Y le dijimos: no lo entendemos, pero aún sin entenderlo, decidas lo que decidas, si tú decides llevártela, te vamos a dar gracias, te daremos gracias si la sanas, y si te la llevas te daremos gracias de todas formas. Y tus emociones no quieren decir eso. Tus emociones quieren protestar, quieren quejarse, quieren decir muchas cosas y enfadarse y quieren... Pero el amor y la fe que sientes por Dios se imponen. Tú decides lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Tú decides lo que viene a continuación. Tus emociones no mandan en ti. El amor de Dios que sobrepasa todo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la fe firme y genuina en Dios, porque tú sabes que Dios es fiel y que nunca fallará, eso te tiene que llevar a tomar la decisión correcta delante de Dios. Dios a veces nos tiene que preguntar cosas para que reflexionemos. Si Dios te pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? Ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? Ahora ya te la tienes que grabar ahí en tu mente y en tu corazón. La respuesta a esta pregunta concretamente debería ser: no, Señor, no estoy haciendo bien en enfadarme tanto, porque tus caminos seguirán siendo buenos aunque yo no los entienda. Sin esa certeza, sin esa convicción, serás una víctima de las circunstancias. Jonás es una víctima de sus emociones. Señor, quítame la vida, yo no quiero vivir más. Cuando una persona, aunque diga que es creyente, se deja llevar así por sus emociones, es muy desdichada. Te vas a sentir la persona más desdichada del mundo. Vas a sentirte el más desafortunado, el más indigno, el más... Y tú, como hijo de Dios, jamás te puedes sentir así, aunque no lo entiendas. Tienes que reconocer la verdad de lo que Dios es en tu vida. Vamos a leer el versículo del 5 al 8, porque Dios ahora prepara una lección para Jonás. Ya le ha hecho la pregunta, ahora Jonás tendría que estar pensando, pero Dios tiene algo preparado para Jonás. Vamos a leer. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, ahí está, Dios prepara una lección. Preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Parece que vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Me río, pero si yo estuviera en la piel de Jonás no me reía, ¿eh? Estaba ahí de: ay, Señor, quítame la vida. ¿Por qué me tratas así? Ya no me amas, soy indigno. A veces nos comportamos como bebés. ¿Has visto esos bebés que pillan esas pataletas sin motivo ninguno? Te piden algo: dame una chuche. No, no te la doy. ¡Ah! Y se tiran al suelo y patalean y se revuelcan de sufrimiento. Uf, qué terrible lo que les pasó. No les quieren dar una chuche, ¿verdad? Y nos reímos. Nosotros los vemos ahí porque están montando teatro. Es todo puro teatro. ¿Has visto esos vídeos del bebé que está ahí montando el drama y ya se van los mayores y los pierde de vista? Y entonces ya se levanta, no me está viendo nadie. Y entonces aparecen por ahí los mayores y vuelve otra vez así. Así a veces somos los que nos llamamos cristianos con nuestro Dios. Qué paciencia tiene Dios con nosotros. Pero fíjate, ¿eh? Dios está obrando. La calabacera, el gusano, todo esto no es accidente. Dios está tratando con Jonás. Nuevamente fíjate con lo de la pregunta, ¿eh? O sea, Dios puede venir y decirle: Jonás, estás equivocado, mira, no tienes motivos de estar así, te estoy reprendiendo porque tal. Pero Dios tiene sus métodos. Él es un buen padre. Sabe cómo hacernos reaccionar, cómo abrir nuestra mente, cómo que empecemos a cambiar, porque el objetivo de Dios no es venir y darte así una azotaína y... No. Lo que Dios quiere es que entiendas y te arrepientas y cambies. Él nos ama. Y entonces pues salió Jonás de la ciudad hasta ver qué acontecería en la ciudad. Recuerda, él quiere morirse, él está súper enfadado, está apesadumbrado en extremo y enojado como no te puedes imaginar. Así que Jonás sale a ver qué pasa en la ciudad. En la Biblia aquí no nos da todos los detalles, pero a ver, podemos leer entre líneas. Dios le ha preguntado: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué hace Jonás? Se va de la ciudad. Y me lo imagino así todo enfadado, que se va allí. Y se sienta en mitad de la nada. Allí está cayendo un sol que achicharra. Y ahí se sienta Jonás a ver qué pasa en la ciudad. ¿Qué crees que estaba pasando por la mente de Jonás? A que os lo imagináis un poco. Y si os lo imagináis un poco, yo te preguntaré: ¿y por qué te lo imaginas? Porque nosotros a veces nos hemos comportado así. Yo me imagino a Jonás, me lo estoy imaginando, ¿eh? Ahí la Biblia no nos da detalles, pero nos vamos conociendo cómo somos las personas. Porque dice ahí: a ver qué acontecería en la ciudad. No dice: y salió para ver cómo Dios bendecía y cómo los perdonaba. No, a ver qué acontece. Yo me imagino ahí a Jonás, bajo el sol abrasador, enfadado. A lo mejor Dios me ve, le doy lástima, estoy aquí bajo este sol, soy su profeta, no me lo merezco. Bueno, sí, salí huyendo para Tarsis, pero le he obedecido, he venido y he predicado en Nínive. Pero mira qué disgusto me está dando el Señor. A lo mejor ya no me da el disgusto y me contesta. A lo mejor cae fuego del cielo y consume Nínive. Tenía esperanza. Jonás igual tenía esperanza de que Dios todavía se replantease perdonar a los de Nínive y los destruyese después de todo. Son gentiles y son nuestros enemigos, no merecen el perdón. Allí estaba Jonás esperando. Pero ¿qué dice ahí? Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Dios prepara una calabacera que creció, fue un milagro, ¿eh? No te pienses que las calabaceras crecen así. Dios está haciendo un milagro. Y Jonás entendió que era un milagro porque se sintió bien. ¿Te acuerdas que Dios preparó primero una tormenta perfecta y después un gran pez para que tragase a Jonás? Ahora Dios prepara una planta, una calabacera, provoca un milagro
hace que crezca sobre Jonás para que le dé sombra, mientras Jonás está esperando a que Nínive sea destruida. Y en este momento es la primera vez desde que comenzó el libro de Jonás, fíjate en este detalle, es la primera vez que vemos a Jonás feliz. Versículo, ¿dónde estaba ahí? ¿Dónde lo hemos leído? Y se alegró, ahí, versículo 6. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La primera vez desde que empieza el libro de Jonás, estamos en el final, capítulo 4, y es la primera vez que vemos a Jonás feliz. Se alegró grandemente. Quiero que te des cuenta, cómo somos las personas. No estamos aquí despellejando a Jonás, qué tipo este. No, nos estamos poniendo nosotros en la piel de Jonás. ¿Cómo somos nosotros? Hemos pasado. Jonás estaba deseando morirse. Apesadumbrado en extremo y enojado y diciéndole: Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Hemos pasado de eso a alegrarse grandemente por la calabacera. Pero ¿por qué se alegra tanto por la calabacera? Jonás tiene esperanzas de que Nínive sea destruida. Te lo he dicho así como flojito, que no se entere nadie. El hecho de ver que crece una calabacera y le da sombra es: ¡ah! Dios está de mi parte. Dios me está bendiciendo. Dios está dándome lo que yo quiero. Es como el niño que está con la pataleta y ve al padre que va y agarra la bolsa de las chuches y empieza a abrirla. Y el niño ya deja de llorar y patalear porque piensa: ¿me va a dar una chuche? ¿Y qué pasa si de pronto el padre abre la bolsa de las chuches, agarra una, se la come él, vuelve a cerrar la bolsa y la guarda otra vez allí? ¿Qué pasa? Te lo voy a decir, la pataleta va a ser mucho mayor que la que tenía antes. O sea, va a ser más catastrófico todo. Pero el padre le está dando una lección a su hijo. Dios le está dando una lección a Jonás. Todo esto ni es porque Dios se quiere reír de Jonás, ni porque Dios está buscando un cambio en Jonás. Dios está tratando de que Jonás entienda y cambie. Dios trata así con nosotros. Es la primera vez que Jonás está feliz, complacido, porque piensa que ahora Dios le va a dar lo que él espera. Después de que la compasión de Dios por otras personas provocó su ira más grande, ahora Dios hace algo por Jonás y Jonás se siente bien. ¿Sabes qué hay detrás de todo esto, no? Egoísmo. El egoísmo es tremendo. Podríamos decir que la felicidad de Jonás es tan carnal como el enojo que había sentido antes. Todo esto son sentimientos que tienen que ver con él mismo. Aquí Jonás no tiene el control, no es amor genuino, verdadero, no es paz de Dios, no es fe. Son sus emociones que lo llevan de aquí para allá. Por eso dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Biblia nos advierte: no te fíes de tus propias emociones. Bueno, y ahí estaba tan feliz Jonás, y resulta que Dios dice que tenía preparado un gusano. ¿Te acuerdas que dijo preparó un gran pez? Fíjate, preparó un gran pez y ahora prepara un gusano. No importa el tamaño del animal o del bicho. Dios se usa de cualquier fin para hablarnos. Y preparó Dios un gusano que se comió la calabacera, lo mismo que creció tan rápido y le dio sombra a Jonás, de la misma forma se secó y murió. Dice que el sol estaba tan fuerte que hería a Jonás en la cabeza y se desmayaba.
Jonás estaba enojado con Dios, enfadadísimo con Dios, porque trajo el arrepentimiento a Nínive, los perdonó. Y ahora que tuvo esperanza, ahora que vio al papá que abría la bolsa de las chuches y pensó, ¡ah, me va a dar una chuche! Voy a conseguir lo que yo me proponía. Y de pronto, ahora que se encuentra ahí otra vez que no es lo que tú te pensabas. Mira, la palabra que aparece ahí, enojado, cuando dice ahí, eh, versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida. La palabra que se ha utilizado ahí, este enojo que se está mostrando ahí, la palabra es estar ardiendo. Esa es la palabra hebrea, lo literal sería eso, estar ardiendo. O sea, pero no por el sol, sino por lo que está sintiendo Jonás dentro de su corazón. Ahora, Jonás está realmente ardiendo por dentro. Si antes estaba enojado, ahora más. Jonás se alegró grandemente por la calabacera y ya no está alegrado. Ahora está otra vez, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando Dios quitó la planta y su sombra, la alegría pasó otra vez al más grande lamento. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas que el otro día hablando de las emociones yo te decía que hay muchos cristianos que su vida se podría definir como una montaña rusa? Ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo. Ahí tienes un ejemplo. Ahí está Jonás. Las cosas no van como él pensaba, abajo, mejor me muero. Las cosas de pronto parece que van bien, se va arriba de todo, se alegró grandemente. Pero resulta que no es lo que él pensaba, otra vez abajo. Y así la vida de muchas personas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso hacen las emociones, los sentimientos con la vida de cualquiera. Si tú decides amar con el amor ágape, el amor de Dios, tu vida siempre estará estable. Te dejo, nos despedimos ya, te dejo con una frase de Spurgeon acerca de esta historia. Dijo Spurgeon: sí, queridos amigos, como Jonás, tú quieres quejarte. Muy pronto tendrá algo de qué quejarte. Las personas que tienen la resolución de enojarse generalmente hacen de sí mismos la causa del desagrado. Jonás permite que una cosa tan absurda como una calabacera se convirtiese en una especie de ídolo. Mi calabacera me da sombra, Dios está de mi parte. Pero tan seguido, a veces nosotros tenemos nuestras propias calabaceras, como antes por ahí escribió Belén, a veces nosotros también nos aferramos a nuestra calabacera como si fuera algo perdurable. Bueno, pues a pesar de todo lo que podamos hacer para intentar mantener verde tu calabacera, antes o después, aquí todo esto ocurrió así rápido, pero en nuestras vidas antes o después las hojas se van volviendo amarillas, se van secando, caen y mueren. La calabacera es una planta que dura poco tiempo. No seas esclavo de tus emociones. Nos queda ver todavía cómo termina la historia, porque hemos visto la lección que Dios preparó, pero no hemos visto la aplicación de esa lección, lo que Dios tiene ahora que decirle a Jonás. Lo reservamos para el próximo día. Dios ya nos habló hoy, guárdalo en tu corazón. Si Dios quiere, el próximo día Dios nos seguirá hablando. Noticia importante, quiero que todos tengáis en cuenta esto, escuchadme atentamente, después ya lo voy a anunciar. Vamos a volver a la rutina del curso escolar los viernes. Todos los viernes el estudio bíblico se hace a las 6 de la tarde. Estamos prontos a comenzar el seminario, no mañana, pero sí el viernes siguiente. Ya quiero que cojamos ya esa hora del curso escolar. Entonces mañana el estudio bíblico del viernes es 6 de la tarde hora de España, 3 horas antes de lo habitual. Si hoy te conectaste a tu hora, pues mañana 3 horas antes. Hoy fue 9 horas de España, mañana 6 horas de España. A partir de ahora hasta el próximo verano,
el curso escolar todos los viernes 6 de la tarde, porque el viernes a las 8 tenemos seminario bíblico de fe y este primer trimestre doy yo la materia, vamos a estudiar evangelios y entonces pues ajustamos los horarios a eso. Así acordaos mañana, que mañana no se nos presente alguien por ahí a las 9, no pasa nada porque tendrás el estudio grabado y lo podrás ver igualmente. Pero si quieres estar en directo, 6 de la tarde. Un abrazo, queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Un placer siempre pasar este ratito con vosotros. Me bendecís y os amo en el Señor. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Un grandísimo abrazo para cada uno. Hasta mañana.